Y continuamos en Conexión Global Prime con otro de los temas que ha estado marcando esta jornada tristemente, ¿no? La muerte de periodistas en la Franja de Gaza. Ya había ocurrido un hecho similar recientemente también allí en el enclave palestino y ya durante esta semana lamentablemente, ¿no? Con este ataque a un hospital en Khan Yunis donde murieron 5 profesionales. Esa misma jornada también otro periodista moría a raíz de disparos perpetrados por las fuerzas de defensa de Israel. Bueno, precisamente para analizar cuál es la situación de los periodistas en esta zona y también en otros lugares de conflicto, estamos con nuestro analista Raúl Sor. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Conexión Global Prime. Hola Isabel. Sí, realmente es trágica la situación de los periodistas en Gaza. En primer lugar, porque se les ha prohibido el ingreso a los periodistas de medios internacionales y solamente se ha podido cubrir con grandes dificultades a través de periodistas palestinos, que en algunos casos incluso son ayudistas, trabajaban en algún medio sin ser periodistas, pero es la única forma de extraer alguna información, y estos corresponsales palestinos se han visto expuestos a una serie de ataques y en los últimos, como tú señalabas, en los últimos días han muerto 10 de ellos y hay un cuestionamiento muy severo a la política de Israel, que en primer lugar, para un país que plantea que tiene una gran transparencia, que tiene un ejército ético, ha prohibido el ingreso de corresponsales. Es decir, no hay ninguna posibilidad de fiscalización independiente y, bueno, en el caso de los periodistas palestinos no gozan de ninguna protección. Y es un crimen de guerra atacar a un hospital y a periodistas que estaban cobijándose en un hospital. Morir en esas circunstancias es algo que te dice volúmenes sobre la presión y el secreto que está tratando de establecer y que ha establecido Israel. Piensa tú que ya las víctimas fatales en la Franja de Gaza están casi 63.000. Sí, la cifra es gigantesca y de hecho si uno revisa también las cifras que entregan algunos organismos, hablan de al menos 240, 280 periodistas que han perdido la vida en estos 22 meses de conflicto. Hemos visto imágenes, Raúl, de profesionales que incluso están con la indumentaria correspondiente, ¿no? Con cascos, con chaleco antibalas, que dicen prensa. En el ataque más reciente que vimos en Al-Shifa también, ¿no? Con estos profesionales que estaban en esta carpa, que se podía leer claramente también que pertenecían precisamente a esta labor, pero de todas formas ocurre ese ataque y también se repite, por lo demás, esta misma situación hace solo algunos días atrás. Y claro, queda la duda allí sobre finalmente cuál es la razón que esgrime Israel para lanzar ataques de estas características. En el más reciente apuntaban a que supuestamente estaba dirigido contra una cámara que estaba vigilando los movimientos militares de Israel. Bueno, Israel ha sido contradictoria porque en primer lugar el primer ministro Netanyahu pidió disculpas por este lamentable incidente, sí, y después el ejército sacó una versión de que había una cámara y uno todavía no entiende cómo la presencia de una cámara puede justificar que un tanque dispare en 2 oportunidades contra un determinado blanco, es decir, con munición de guerra. Es un despropósito, no importa desde qué ángulo lo mire, disparar a un hospital y disparar contra civiles que están claramente señalados como tales, bueno, impresentable. Y, por supuesto, esto refuerza la idea de que en Gaza se está realizando una operación de limpieza étnica y justamente hoy se han reunido en Washington para discutir sobre el futuro de la Franja de Gaza. Claro. No pronunciarse. No hay que tener muchas expectativas sobre lo que se va a hacer en lo inmediato, pero Steve Witkoff, que es el hombre que ha estado llevando adelante las negociaciones por cuenta del presidente Trump, ha dicho, sí, es posible con cierta seguridad hacia finales de año se pueda lograr un acuerdo en Gaza. Sí, esto también contradice lo que ha dicho Trump, que dijo, no, esto en 2-3 semanas termina este conflicto. Bueno, Witkoff, que es el que lleva las negociaciones, dice de aquí a fin de año. Bueno, es muy difícil saber
en qué punto estamos. Sí, totalmente. Y pareciera que al menos a corto plazo la posibilidad de un cese de las hostilidades se ve más bien difícil. Pero volviendo al tema de los periodistas en la Franja de Gaza, bueno, tú nos contabas anteriormente las condiciones en las que, entre comillas, trabajan precisamente estos profesionales que se resguardan precisamente en los hospitales para sentir cierta seguridad. Son de los pocos lugares, podríamos decir, que tienen una electricidad medianamente constante o al menos no del todo retirada, ¿no? Y a eso además se suma también que los hospitales deberían y son, por el derecho internacional, un lugar seguro. Sí, bueno, es evidente que en Gaza ni los hospitales, ni los colegios, ni las carpas, ni ningún lugar es seguro. Pueden ser atacados en cualquier momento. Todos los testimonios que tenemos es que hay un vuelo permanente de drones, el zumbido está, incluso uno si presta atención en algunos despachos, se escuchan el zumbido de los drones y se aprecian el nerviosismo de quienes están haciendo un despacho, están mirando en todas las direcciones. Eso ya te da una idea del nerviosismo, del temor que existe. Y bueno, especialmente los drones, pasan a ser una nueva maldición para la cobertura en terreno, porque es muy difícil protegerse de ellos. Sí, por cierto. Y a eso además se suman también en el caso del ataque más reciente, en rigor el que ocurrió hace algunas semanas atrás, cuando hace un mes aproximadamente 5 periodistas perdieron la vida y allí acusaban particularmente a Anas al-Sharif de supuestamente ser miembro de Hamas, una acusación que ya se había mantenido anteriormente, ¿no? Y que había quedado una especie de en el tintero, ¿no? Pero que sin embargo el propio Anas al-Sharif, de manera póstuma, ¿no? Sus cercanos publicaban un mensaje en redes sociales donde él aseguraba que si este mensaje estaba siendo publicado en línea era porque él ya había muerto, ¿no? ¿Cómo conversa precisamente estas acusaciones que lanza en su momento Israel contra este periodista, al tiempo que también genera un tremendo daño, ¿no? Por lo demás, a la cobertura en medio de un territorio donde solo pueden operar o trabajar precisamente palestinos en ese lugar y no la prensa extranjera? Bueno, esto de la pertenencia a Hamas es muy difícil de determinar. Por lo demás. Pero hay que decir que Hamas en algún momento tuvo el respaldo de Israel y Hamas fue estimulado su desarrollo en contraposición con la Autoridad Nacional Palestina, y Hamas tuvo cierto respaldo en la guerra civil, no llegó o en el choque que tuvo al-Fatah con Hamas, de manera que este es un terreno muy turbio y que, claro, cuando se dice finalmente tal persona pertenece a tal organización, eso es una acusación, es como la acusación de terrorista. Claro. Nadie nace terrorista, nadie es por definición, por naturaleza terrorista. El terrorismo es una condición, un método de lucha que puede ser utilizado, y ha sido utilizado por muchos, por Nelson Mandela, por muchos próceres en la historia. De manera que eso no aporta mayormente como una explicación de por qué se le dio muerte a un periodista. Al día siguiente de este ataque lamentable, ¿no?, contra este hospital en Khan Yunis, veíamos también movilizaciones en Israel, ¿no? Se hablaba de al menos unas 350.000 personas que participaron en las diferentes concentraciones, no solo en Tel Aviv, sino que también en Jerusalén, particularmente en los exteriores de la residencia de Benjamín Netanyahu. ¿Hasta qué punto, teniendo en cuenta que llevan 22 meses de guerra, la presión en las calles puede ser efectivamente una presión para que Netanyahu acceda a un acuerdo, o la presión está específicamente en otro lado y no necesariamente de parte de los familiares de los rehenes? No, los familiares de los rehenes son la punta de lanza de un fenómeno masivo, y hay una fatiga de guerra manifiesta. Imagínate cómo será entre los gazatíes, pero también entre los israelíes. Claro. Sí, por cierto, y lo hemos visto más recientemente en este tipo de movilizaciones, donde al menos el día martes, ¿no?, vimos por lo demás bloqueos en las calles, donde los familiares de los rehenes que insisten en la necesidad de llegar a un acuerdo, ¿no? Y lo hemos visto, tenemos en cuenta, ¿no?, que de los 50 rehenes que aún permanecen bajo el cautiverio de Hamas, 20 están con vida, y precisamente el temor que tienen los familiares de los rehenes es que esa cifra pueda disminuir en medio de lo que avanza este conflicto. Sí, bueno, y uno se focaliza mucho en los rehenes porque esa es la reivindicación en Israel. Sin embargo, yo creo que es más significativo lo que puede ocurrir en Gaza y la ciudad de Gaza, que es la capital de la franja,
donde el ejército israelí viene de declarar que está dispuesto a evacuar 1 millón de personas que ya han sido desplazadas varias veces, bueno, una vez más, a 1 millón de personas para llevarlas a un rincón al sur de la Franja de Gaza. Sí, que hay que poner en contexto ese millón de personas que actualmente sobreviven en el enclave palestino. Es realmente la mitad de toda la población que sobrevive en la Franja de Gaza. Y eso da cuenta también de la magnitud de lo que ya es una grave crisis humanitaria y de cómo se podría profundizar aún más. Y uno se pregunta qué tanto más tiene que ocurrir en el enclave palestino para que finalmente se termine este conflicto. Eso, y por otra parte, ¿qué están esperando el mundo árabe para intervenir? ¿Qué está esperando la Unión Europea y finalmente Estados Unidos? ¿Y qué ocurre allí particularmente con el mundo árabe cuando vemos precisamente la muerte de periodistas, de esta cifra de víctimas fatales, que en su mayoría por lo demás son mujeres y niños? ¿Cuáles son las posturas que tienen precisamente las naciones que están en esa zona? Bueno, digamos, Egipto tiene una relación muy conflictuada con la Franja de Gaza y con Hamás en particular, porque es una rama de la hermandad musulmana, claro, y que es una organización contraria al régimen militar egipcio. Y bueno, Siria viene saliendo de una guerra civil, no está en condiciones de participar en ningún otro conflicto. Jordania está tratando de sobrevivir dentro de estas aguas turbulentas, de manera que el mundo árabe está bastante neutralizado por sus propias dificultades. Claro, y que por lo demás hacen bastante Ni hablar complejo. de Líbano, por cierto. Por cierto, ¿no? Y que vimos que en medio de este conflicto también tuvo su parte en el caso particular de Hezbolá, ¿no? Y de lo que fueron esos combates que vimos por varias semanas, incluso varios meses, que aumentaban aún más la tensión en esta zona. Volviendo al tema precisamente de los periodistas y cómo es precisamente esa labor y que se requiere en medio de lo que es un conflicto, ¿qué le depara por lo demás a quienes intentan trabajar en esas condiciones? Hemos visto asesinatos de periodistas de la cadena Al Jazeera, también corresponsales de Reuters que perdieron la vida en los más recientes ataques. Sí, bueno, yo creo que no hay ninguno, da lo mismo para qué medio trabaja, y es llamativo que no hay periodistas chilenos. Normalmente en todos los conflictos anteriores siempre han habido destacados colegas que han ido y, digamos, han hecho su reportaje allí. No por fortuna o por desgracia, en esta ocasión no hay ninguno. Sí, no, por cierto. Y todo esto en medio de la necesidad que existe por lo demás de saber exactamente, ¿no?, qué ocurre en la Franja de Gaza. Israel en más de alguna oportunidad ha puesto peros a la información que llega desde el enclave palestino, asegurando que es información que entrega Hamás. Lo vimos en el caso particular bajo esta denuncia de que ya existía hambruna, ¿no?, en el enclave palestino. Y claro, ahí Israel ponía peros precisamente a esa información. Por eso la necesidad también de que existan periodistas en esa zona, ¿no?, para que relaten precisamente lo que está ocurriendo. Exacto, y bueno, así el mundo puede enterarse con alguna objetividad de los desarrollos. Sin embargo, esta situación es un crescendo, cuando digo crescendo, en forma creciente, los estados han venido limitando el acceso a los frentes de combate, primero con un sistema que se llamó el pool, que es un grupo seleccionado. Y esto se inauguró en la Guerra de las Malvinas por parte de los británicos. Llevaron un grupo muy pequeñito de periodistas ingleses para que cubrieran. Y dijeron, bueno, la razón es porque no caben más en los barcos, lo cual no era estrictamente así, claro, pero había una buena razón. Finalmente, esto lo fue perfeccionando Estados Unidos y lo practicó en grande con la invasión a la isla caribeña de Granada, donde no permitió que ningún periodista fuese. Y finalmente, en otros conflictos, las Fuerzas Armadas, los militares, llegaron a la conclusión de que los periodistas en general perjudicaban la imagen de los ejércitos. Y eso fue el caso en Vietnam, donde mucha de la cobertura periodística de masacres, de atrocidades, fueron generando una opinión pública adversa. Y por lo tanto, los estados mayores llegaron a la conclusión de que era peligroso llevar periodistas porque eso era contradictorio con sus objetivos de guerra. Y esto se ha ido sofisticando, refinando, y llegamos a esta situación en Gaza en que Israel simplemente dice no entra ningún periodista. Al principio dijeron, bueno, pueden entrar algunos periodistas acompañados, es decir, en el marco de una patrulla israelí
y nosotros lo vamos a llevar y lo vamos a proteger y va a estar durante 4 horas recorriendo, haciendo un recorrido y de vuelta y puede tomar algunas imágenes, pero incluso eso se suprimió y finalmente esto es algo completamente cerrado y claro, Israel se queja de que tiene una cobertura adversa. Yo creo que sería mucho más grave aún si tuviéramos imágenes cotidianas de las atrocidades que allí ocurren. Sí, por cierto, y lamentablemente con este conflicto que está a puertas de cumplir ya 2 años. Muchas gracias, Raúl Sor, por tu análisis respecto de la situación en la Franja de Gaza y particularmente con estas informaciones que hemos conocido en estos últimos días de la muerte de periodistas. Chao, Isel, hasta la próxima semana. Y así finalizamos Conexión Global Prime. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Continúen en la sintonía de CNN Chile.